Buenos días. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. El día de hoy voy a hablarles de lo que es lactancia materna e intentaré desmenuzar lo más posible lo que gota a gota va a contener este producto que sabemos que para nuestros pacientes, sobre todo nuestros bebés, es el principal alimento los primeros 6 meses de vida. ¿Me das para cambiar las de... Sí. Gracias. Como sabemos, el contenido celular de la leche humana se observa por primera vez en 1632 por Anthony van Leeuwenhoek y empieza a determinar que los componentes se sospecha que son a partir de la exfoliación de la glándula mamaria. Al paso del tiempo, posteriormente con el avance de la tecnología, se ve que una parte sí tiene que ver con la glándula mamaria y otra parte viene de la circulación sanguínea materna. La leche materna va a proporcionar lo que sabemos como nutrición y protección inmunológica desde el nacimiento e incluso en pacientes prematuros se sabe que el precalostro, que empieza a producirse en la semana 16 de gestación, va a tener cierto componente inmunológico que iremos viendo más adelante para la protección de nuestros menores. Es esencial en los primeros meses de vida y al paso del tiempo va a ir madurando y cambiando sus características inmunológicas. A través de esta presentación lo que vamos a ver es la importancia y cómo se va a desmenuzar todo el componente inmunológico y nutricional para el crecimiento de nuestros pequeños. Hay muchas causas que van a tener variabilidad para la producción de leche materna al paso del tiempo de nuestra lactancia. Y esto tiene que ver la etapa de la lactancia, el momento de la tetada. No es lo mismo los primeros 10 minutos de lactancia, como se creía antes, que por eso nos pedían de 10 minutos de cada pecho para nutrición, así como los componentes que se dan después de estos 10 minutos, la hora del día, dependiendo del ciclo de sueño que tenga la mamá, se va produciendo también diferentes tipos de componentes celulares para la producción de leche, el peso del recién nacido, la nutrición materna y las variaciones individuales. ¿Por qué? Porque también se ha visto que morbilidades maternas como diabetes, hipertensión, preeclampsia en ese embarazo van a modificar las características de la leche. Como resumen, cosas que ustedes ya saben, la lactogénesis va a tener cierta variabilidad, ya sea en el embarazo, la secreción de calostro, los primeros 10 días de vida en lo que tenemos leche madura y posteriormente en los procesos de estimulación, y estos van a estar determinados por estrógenos, oxitocina, prolactina y la progesterona. ¿De qué depende también? De los componentes hormonales que tenga la madre, así como de la producción de prolactina. Recordemos que también tenemos mamás que tienen problemas de prolactinemia y eso también favorece que tengamos distintas características de de nuestra leche materna en el transcurso del tiempo. Bueno, lo que les comentaba, el calostro es de los primeros 5 días de vida, la leche de transición de los 5 a los 10 y la leche madura a partir del 10º. Esto se alarga un poco cuando tenemos bebés que han nacido a partir de cesárea. ¿Por qué? Porque al no haber tenido un trabajo de parto como tal y no haber completado toda una fase de producción de oxitocina, la lactancia va a tener un retraso de 5 días en la producción de leche madura. Hay que explicarle eso a las mamás porque la mayoría quiere salir de quirófano produciendo cantidades industriales de leche y así no funciona. Hay que explicarle por qué el calostro es importante, porque son pequeñas gotas muy calóricas y aunque la capacidad gástrica de nuestros neonatos es del tamaño de una cereza, no necesitamos que llenen con 1 o 2 onzas de leche o que suplementen con fórmula para tener una nutrición adecuada. Sabemos que la leche materna tiene diferentes colores, llama mucho la atención y a veces las mamás nos reportan cuando hacen leche extraída o tienen leche en almacén, que van a encontrar leche azulada, verdosa, naranja, tiene mucho que ver con producción de fitoestrógenos, la azulada cuando es una leche madura, rica en agua y lactosa, cuando tenemos también componentes por laceraciones de piel como heridas, grietas en los pezones que pueden tener una combinación también de sangre hemolizada por succión. Entonces tenemos que explicarle a las mamás que a pesar de esto no es que cambie la importancia de su leche, solamente hay que mejorar la técnica de alimentación. Como sabemos, la leche materna es rica en agua,
Sabemos que el 87% del componente de su leche va a ser agua y no requiere ingesta de líquidos extras. Por eso no se recomienda que tomen tés, infusiones, atoles o cualquier tipo de líquidos extras, independientemente de que haya mucho calor o haya gasto calórico extra. Ejemplo, en climas cálidos o playas. El volumen de la leche materna va a ir cambiando día a día. Se sabe que el primer día la producción es aproximadamente de 50 mililitros, el segundo de 190, incluso el día 14, que es lo que les explico, que ya han pasado 2 semanas de inicio de lactancia, puede llegar a producir 1.100 mililitros al día. No todas las lactantes tienen la misma producción de leche, pero es parte de nuestro trabajo, sobre todo los que seguimos viendo pediatría, explicarles que es un proceso día a día de producción y que el mejor estimulante es la succión para la producción de leche. El bebé va a consumir el 60% de la leche total de que se produce y se ha visto que antes de la toma del pecho la grasa es menor al 4% de ingesta y después de la toma, a partir de los 10 minutos, empieza a incrementar hasta el 10%. Por eso los niños que son lactancia materna exclusiva y que son a libre demanda, sobre todo que lactan más de 10 minutos por pecho, pueden ser niños que tienen mucho peso, que son muy rollizos y por eso se ven como más gorditos de lo habitual por la cantidad de grasa ingerida. Esa grasa al paso del tiempo, conforme tengan actividad física, aprendan a rodar, a sentarse, a gatear, van a ir cambiando su conformación fenotípica. Me odia. ¿Cuál es el impacto del tipo de nacimiento? Como sabemos, nacer por cesárea tiene menor colonización bacteriana a diferencia del nacimiento vaginal y por lo tanto el desarrollo inmunológico va a ser muy diferente. Sabemos que los niños que nacen por vía vaginal son colonizados por microbiota como Lactobacillus, Prevotella, Escherichia, a diferencia de los que son por cesárea, que están colonizados realmente por bacterias que están en piel. Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium. Entonces, dentro de las propiedades, pues tenemos que tener identificado que el precalostro se va a producir en las primeras 16 semanas de gestación y a partir de ahí va a ir cambiando sus características. Va a haber acumulación de leche en los alvéolos durante el último trimestre de gestación y su composición va a ser sobre todo de exudado plasmático, inmunoglobulinas, células, lactoferrina, cerebralbúmina, electrolitos y va a haber bajas concentraciones de lactosa, lo cual hace que sea de más fácil digestión y por lo tanto disminuya el cólico en los pequeños. Va a haber proteínas, ácidos grasos y hay algunos minerales que iremos ahorita describiendo. El calostro como tal es muy pequeño volumen, lo que comentábamos, son los primeros 5 a 7 días de parto. Inicialmente es de 2 a 20 mililitros, lo que les comentaba de que hay que explicar que las pequeñas gotas son muy calóricas y no es que el niño tenga hambre, evidentemente siente el hueco en la cámara gástrica y pues por eso pide mucho y es una parte de su cerebro de pedirle a mamá que tenga mayor succión y por lo tanto el cerebro a mamá empieza a producir mayor cantidad de leche. La cantidad de proteínas es 97% de inmunoglobulina A, que como sabemos es las que empieza a haber estímulo de Maltz en sistema gástrico, vitaminas liposolubles, lactoferrinas, factor de crecimiento, y se ha visto que empieza a disminuir la cantidad de lo que hay de grasa, lactosa y las vitaminas hidrosolubles. Estas van a ir aumentando al paso del tiempo. Va a transferir inmunidad intestinal y se ha visto que pasa de 2.000 a 4.000 linfocitos por milímetro cúbico y las altas cantidades de lisomucina se ha visto que tienen una disminución en la adherencia bacteriana, por lo tanto disminuyen las infecciones gastrointestinales. Y dentro de esto tenemos rica motilina, que es la diferencia entre las leches de fórmula contra la leche materna, que a final de cuentas es la única sustancia que me va a ayudar a evitar estreñimiento porque va a favorecer la motilidad intestinal y disminuye también el riesgo de cólico del lactante. La leche humana pues va a ser muy dinámica dependiendo de la temporalidad de la lactancia. Vamos a ver que el nitrógeno total proteico va a estar elevado alrededor del 20%, vamos a tener inmunoglobulinas y va a haber cosas que van a ser variables como la leptina y la lipasa en el transcurso de la madurez y va a ser variable los prebióticos, los oligosacáridos y así como el ácido salicílico y fructosa.
Según la duración de la tetada, está descrito que al aumentar el tiempo de esta, se incrementa también el contenido de grasa, lo que les comentaba, por eso se recomienda que sea libre demanda y sea de más de 10 minutos, no 10 minutos por cada seno materno. Y las proteínas y el pH de la leche no van a sufrir alteraciones, lo que sufre alteraciones es la cantidad de grasa y de proteína producida. La mayor parte de volumen se va a extraer en los 10 primeros minutos, pero básicamente es agua, proteína y algunos minerales y vitaminas. En las tetadas tardías se ha visto que son más ricas en lípidos cuando son las tetadas nocturnas, por eso muchos bebés piden cada 2-3 horas en la noche y en la mañana pareciera que tienen el horario invertido y prefieren dormir, realmente traen una carga calórica muy pesada, entonces en la mañana están totalmente dormidos. Dentro de las proteínas que vemos como producidas en esta temporada es la carnitina, taurina, ácidos libres y los péptidos, pero hay que ver que la cantidad es independientemente del consumo materno. No tiene que ver la proteína que mamá consuma en su dieta contra la que va a producir. Si mamá no la consume, el cuerpo, el músculo se va a empezar a degradar y va a intentar hacer producción autónoma para producir durante la leche materna sus cantidades de nucleótidos no proteicos en grandes cantidades, así como los que se producen en predominio de suero y caseína y facilitar la absorción a nivel gástrico. La caseína, como sabemos, es un antiadherente, es un promotor del crecimiento de Bifidobacterium. Es una micela que va a estar compuesta por una fracción kappa y una beta de caseína con cantidades menores de alfa en términos generales. Va a tener una acción sobre todo bactericida contra el Helicobacter pylori, por eso casi los neonatos no tienen el Helicobacter pylori. Es muy raro y se ha visto que los pacientes que lo tienen normalmente es por sobreinfección o colonización, sobre todo pacientes que estuvieron en UCIN o en UTIN, intubados con sonda orogástrica o que se colonizaron por alguna otra manera, no de forma neonatal. La fracción kappa es un glicosilado pesado y tiene un sitio de unión para patógenos y para degradar, que actúa sobre todo como señuelos de Helicobacter y de E. coli. Esto disminuye el riesgo de infección para ellos. En cuanto a las proporciones de suero y caseína, pues como sabemos, va a ir cambiando su relación al paso de los días, desde una leche de transición, así como una leche madura, y estas van a estar constituidas dentro de las proteínas como lactoalbúmina, lactoferrina, lisocimas y sobre todo las inmunoglobulinas SAS, como lo habíamos comentado. La lactoferrina es una de las que favorece sobre todo, como sabemos, la absorción de hierro y vamos a disminuir el riesgo de anemia del lactante, a excepción del prematuro que tiene una cantidad disminuida de producción de lactoferrina y por eso con ellos es mucho más frecuente la anemia del prematuro. En los primeros 6 meses de vida las producciones son basales, que son lo mínimo requerido para llevar una nutrición completa. Después de los 6 meses disminuye su producción de lactoferrina y por eso requerimos iniciar alimentación complementaria. Por eso empezamos también con alimentación Bliss o Baby Led Weaning, que me va a ayudar a complementar esa porción de hierro faltante que ya no está complementada por leche materna exclusiva. La disminución de estas concentraciones se ha visto que aumenta la diferenciación celular intestinal, va a ser un bactericida por lisis bacteriana de peptidoglicanos, sobre todo para bacterias, funciona como inmunomodulador y un reductor de efecto endotóxico de las bacterias, ayuda al desarrollo gastrointestinal, sobre todo para disminuir el riesgo de infecciones gástricas y mejora el sistema inmunológico. Se ha visto que en estos pacientes que son todavía lactantes menores, mejora sobre todo el efecto inmunológico disminuyendo sepsis y por lo tanto el riesgo de enterocolitis necrosante, sobre todo en pacientes prematuros que tienen mucho mayor riesgo. Por eso pedimos a las madres de prematuros que tengan leche extraída y con eso poder empezar a nutrir a los neonatos, aunque sea por sonda, para poder mejorar este riesgo. Está presente en cantidades elevadas el primer mes y vamos a ir disminuyendo hasta los 2 años. Recordemos que la OMS pide mínimo 2 años de lactancia materna para nutrición en el lactante. Realmente el destete fisiológico, aunque en México nos brinque el ojo, es hasta los 7 años, no estamos acostumbrados. Es más, llegamos a ver niños grandes lactar y lo primero que pedimos es, ya quíteselo.
Las abuelas es el terror de nuestra consulta. Es que ya está muy grande, la leche no sirve, se convirtió en agua. Realmente nutricional y inmunológicamente nosotros no dejamos de producir ni inmunoglobulinas ni paso de anticuerpos. Realmente la carga proteica sí baja, pero sigue teniendo un efecto inmunológico. Evidentemente se va adaptando a las necesidades de cada menor, pero la lactancia podría ser hasta los 7 años sin ningún tema de nutrición para el bebé. La lisozima es un bactericida por lisis bacteriana de los peptidoglicanos, funciona sobre todo como inmunomodulador y reductor de efecto endotóxico, tiene acción en alianza con lactoferrina y se ha visto sobre todo que es un bactericida para bacterias gram negativas y degrada la membrana externa de estas bacterias gram positivas. La lipasa, ya sabemos que está estimulada por sales biliares, cataliza la digestión de triglicéridos, sobre todo que están contenidos en la leche humana, rompe la unión del ácido palmítico y esto pues, no lo hacen otro tipo de lipasas y este mecanismo se ha visto que mejora el graso para desarrollo de los pequeños. La alfa-lactoalbúmina, que sabemos que es de las principales para nosotros, forma péptidos con actividades biológicas, tiene sitios específicos para unión sobre todo de calcio y hierro, para disminuir lo que habíamos comentado de anemia del prematuro o del neonato, y facilita la absorción de micronutrientes sobre todo en la mucosa gástrica. Dentro de los nucleótidos se ha visto que madura células T, incrementa actividad de natural killers y va a incrementar la acción de anticuerpos frente a vacunas. Por eso también tenemos la capacidad de podernos vacunar desde recién nacidos y tener un estímulo adaptativo, porque a final de cuentas la lactancia materna también va a favorecer que tengamos una mejor respuesta a estas vacunas. Recuerden que nosotros utilizamos rotavirus, que es una vacuna que entra por vía gástrica y se ha visto que la lactancia favorece sobre todo la reacción a este tipo de vacunación. La maduración intestinal y la reparación entérica después de diarrea, sobre todo en pacientes que pudieran cursar con alergia a la proteína de leche de vaca o intolerancia a la lactosa, se ha visto favorecida también en pacientes que, aunque tengan dieta complementaria con fórmula, son asistidos con parte de lactancia materna. Y parte de la nutrición va incluidas vitamina A, C, D. Se ha visto que el 70% de la población mexicana tiene una deficiencia de vitamina D, que ahorita está muy en boga y al rato vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene el que no tengamos niveles normales de vitamina D y por qué ahorita estamos suplementando tanto a los pacientes. Existe la aptocorrina, que vemos que es parte de la unión de la vitamina B12 y que favorece también la absorción de esta. Se ha visto que disminuye el crecimiento bacteriano, está presente sobre todo en una acción similar a lo que es la kappa-caseína, que habíamos comentado que son las que mejoran la digestión, y hay una cantidad mayor de aptocarrina, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Esta va a disminuir también cuando iniciemos alimentación complementaria, porque evidentemente va a bajar la cantidad de lactancia. Y se ha visto que tiene una función bactericida contra E. coli. Dentro de las grasas, lo que comentábamos, después de 10 minutos de tetada es cuando mayor cantidad de grasa se va a tener en la leche materna y sobre todo en las tomas nocturnas, dentro de los componentes más importantes de la lactancia, y tiene un nutrimiento más variable y depende también del momento de la tetada, la dieta materna, alcanza su pico óptimo en los primeros 30 minutos, por eso ya no se usa decirle a la mamá, dele 10 minutos de cada pecho y ya deje de lactar, porque a final de cuentas optamos porque tengan esta nutrición. Y los triglicéridos parece modificarse en función a diversas patologías. Se ha visto que los hijos de madres con preeclampsia o con hipertensión asociada al embarazo en los últimos 2-3 semanas previos al nacimiento modifican mucho la producción de grasas y se ha visto que es una menor calidad y cantidad de producción durante el primer mes de vida. Esto se recupera conforme ella vaya lactando y vaya estimulando su lactancia. Se ha descrito que dentro de las proteínas hay más de 1.600 tipos de proteínas dentro de la leche materna, ayudan a la absorción de lípidos y retardan la digestión de proteínas, aumentan la absorción de hierro, vitamina B12 y vitamina D y favorece el tejido cerebral, por eso es tan importante para el neurodesarrollo.
Dentro de las catalasas, pues también tenemos lipasas, glutatión peroxidasa, factor activador plaquetario, y básicamente es como protección antibacteriana contra protozoarios y activación antiinflamatoria, previniendo la oxidación lipídica. Dentro de estas características, lo que les comentaba, tenemos una gran variedad de minerales también involucrados, lactosa, que va a promover el crecimiento de lactobacilos y acidifica el pH intestinal, la galactosa, que nos va a ayudar sobre todo con los cerebrósidos en el sistema nervioso central, los leucotrienos y tromboxanos para modulación del sistema inmunológico, y a final de cuentas va a disminuir la parte inflamatoria, reduciendo el riesgo de patologías en las primeras 72 horas de vida que pudieran complicar a nuestros bebés. Muchos de nuestros pacientes se ha visto que pueden cursar con taquipnea transitoria al recién nacido, síndrome de adaptación pulmonar, y actualmente en las nuevas guías procuramos no retrasar la lactancia a pesar de que tengan dificultad respiratoria. Se les da leche extraída o leche materna, ya sea por sonda o por succión lenta, buscando estos efectos inmunológicos y reduciendo las complicaciones. Se ha visto que en la lactancia la carga renal de solutos es mucho menor, como lo sabemos, contra la leche de vaca, a pesar de que se ha intentado que las fórmulas sean lo más parecido a mamá, nunca han logrado igualar en cuanto a osmolaridad y a cantidad de nutrientes e inmunomoduladores. Hay un estudio que se ha visto que la proporción de inmunoglobulina A es 3.6% inferior en leche materna en pacientes diabéticas. Por eso pedimos que el control de las mamás, la curva de tolerancia a la glucosa, el monitoreo sea tan estrecho el último trimestre, debido a que el que haya una disminución de las inmunoglobulinas A puede favorecer sobre todo infecciones gastrointestinales y el riesgo de enterocolitis. En el caso de los prematuros, sobre todo niños que tienen pesos inferiores a 1500 gramos, las cantidades de grasas y de proteínas van a ser más grandes, y esto va a ser la parte protectora sobre todo para el síndrome de muerte súbita, que realmente ya vemos en mucho menos ocasiones y están un poco más protegidos de lo que era antes. Los 80s y 90s fueron el boom de las fórmulas. Realmente no se favorecía tanto la lactancia y no estaba tan en boga. Parte de que ahorita estemos cambiando a que lo principal sea alimentación por lactancia es también disminuirles el riesgo para que la succión vaya madurando su sistema inmunológico, y a final de cuentas esa succión también favorezca el estímulo de neurodesarrollo para disminuir el riesgo de muerte. La lactancia materna inadecuada pues lleva a gastos elevados. Sabemos que el costo financiero de utilizar fórmulas es alrededor de 150 a 200 mil anuales. Y con respecto a la salud de los niños, pues también les confiere mucho más riesgo de infecciones, y por lo tanto pues visita con nosotros al pediatra y gasto de medicamentos o hasta de hospitalizaciones. 35% de todos los lactantes son alimentados actualmente a lactancia materna exclusiva en los primeros 4 meses, y realmente es beneficioso hasta los 6. ¿Por qué ya intentamos aguantar hasta los 6 meses? Porque también se ha visto que muchos niños tienen inmadurez gástrica. Iniciar la alimentación complementaria, aunque sea estímulo enteral con alimento sólido antes de los 6 meses, en algunos casos ha favorecido algunos riesgos gastrointestinales, sobre todo para reflujo, dispepsias por inmadurez. Entonces, sobre todo en las guías de gastro, están favoreciendo en algunos puntos que podamos aguantar la lactancia hasta los 6 meses para mejorar esta maduración gástrica y disminuir los riesgos. ¿En quiénes intentamos no esperar? Mamás que no tienen posibilidad de estar lactando los primeros 6 meses, o en su defecto mamás que tienen problemas médicos que ya empieza a ser complicado estar lactando. Entonces, pues sí, intentaremos iniciar alimentación complementaria pues para disminuir los riesgos de deficiencia de hierro, vitamínicas y sobre todo proteicas. La malnutrición es la causa del 60% de las defunciones registradas en el mundo por año, y sobre todo esto se ha visto en los menores de 5 años. Por eso el impacto de lactar o lactancia extendida es importante para disminuir este riesgo.
Como sabemos, no nada más es el estímulo de lactancia en el pezón, este va a tener un estímulo sobre todo si hay un buen agarre, una buena técnica de lactancia, para que los alvéolos produzcan buenas cantidades de leche por estímulo y a final de cuentas el estímulo avise al cerebro que requiere producir mucho más prolactina para que la mama se estimule y también produzca mejor cantidad y calidad de leche. Sabemos que se produce en el citoplasma de las células epiteliales, que se forman gotas de triacilglicerol. Esas gotas van a ser secretadas dentro de la célula por exocitosis, después de rodearse por vesículas de secreción. El glóbulo va a estar secretando por bicapa de lípidos, colesterol con proteínas, glucoproteínas, en la membrana plasmática y vesícula secretora, y este estímulo va a tener un efecto antiinfeccioso y una acción para producción de esfingomilina, ácido salicílico, colesterol y proteínas. ¿Cuáles son las diferencias entre una fórmula y una leche humana? Pues sabemos que nosotros no contamos con las cantidades de beta-lactoglobulina que produce la leche de vaca como tal, y eso nos disminuye el riesgo de alergia gástrica. Y la albúmina, realmente lisocimas y inmunoglobulinas, tenemos mucho mejor calidad y cantidad en leche humana. La absorción de hierro y zinc es mucho mejor en nosotros que en proteína de leche de vaca, por lo tanto, en ellos tenemos mucho más riesgo de sangrado de tubo digestivo y deficiencias de hierro. Por eso utilizamos fórmulas el primer año de vida y no leche entera como tal, porque la cantidad de proteína que podría lastimar el epitelio gástrico podría favorecer sangrado de tubo digestivo. Entonces usamos, aunque tenga menor cantidad de hierro, fórmulas infantiles. Sabemos que dentro de las características que pudiera tener una leche madura contra un calostro y una fórmula de leche de vaca, cambia mucho las cantidades nutricionales, pero se ha visto que las leches maduras sobre todo van cambiando sus cantidades en cuanto a hidratos de carbono, grasas y proteínas en cuanto a fracción detetada. Por lo tanto, hay que ser pacientes y explicarles a las mamás que entre más lacten, la cantidad de proteínas que van a pasar y la calidad de estas es mejor. Realmente las primeras fracciones de leche son ricas en agua. Primero es su hidratación y después comienza a bajar la hidratación en cuanto a proteínas y lípidos. La leche materna, pues ya como resumen, ya estamos llegando al final. Sabemos que tiene 2 cepas de probióticos, Lactobacillus fermentum y Helicalibarus, que ha visto que disminuye también los riesgos gástricos y funciona con efectos inmunomoduladores. Dentro de las últimas revisiones se ha visto que también son ricos en macrófagos, polimorfonucleares y linfocitos que van a tener un efecto protector a final de cuentas para riesgo de sepsis e infecciones postneonatales o neonatales, ya sea para virus de herpes simple, cándida, estafilococo aureus, protozoarios, y las células maduras en el intestino como factores de crecimiento disminuyen el riesgo de síndrome de enterocolitis. Se ha visto que sobre todo tiene complementos C3 y C4 y va a producir sobre todo lisis bacteriana junto con los anticuerpos para disminuir el riesgo de infección, las citocinas que tienen un sistema de inmunomodulación y los factores bífidos para mejorar sobre todo defensa contra E. coli, Shigella, estafilococo aureus y protozoarios. En cuanto a la humoral, sabemos que hay mucho más IgA que IgG e IgM, y va a ofrecer la inmunidad pasiva del recién nacido, en lo que empezamos inmunidad adaptativa con vacunas y con exposición al medio ambiente. Y estas partes antimicrobianas y antivirales, al promover la fagocitosis con los neutrófilos, va a tener un efecto protector. La unión de 2 moléculas de inmunoglobulina A con una cadena única y un componente secretor son las que van a generar las inmunoglobulinas. Va a tener resistencia para proteólisis, resistencia de infecciones en el intestino, porque va a haber una protección como tal local y genera anticuerpos contra antígenos maternos a través del ciclo enteromamario. Sabemos que una vez que la mamá está expuesta,
ya sea un antígeno bacteriano o viral, el intestino y en el segmento terminal del líneo, el tejido linfoide asociado a mucosas va a ser estimulado, van a estar capturados por las células y transportadas a las placas de Peyer, se van a producir los antígenos de los macrófagos y así sucesivamente va a haber subpoblaciones de linfocitos específicos, va a haber proliferación celular y va a haber migración a ganglios regionales para tener una protección como tal. Va a haber una maduración plasmática para producción de inmunoglobulinas, va a haber producción de monómeros. Estas células van a estar en las células epiteliales de las glándulas y eso va a incluir lagrimal, mama, saliva y por lo tanto va a tener un estímulo en la leche materna, se va a fijar a las glicoproteínas y va a haber un sistema de protección contra las bacterias que habíamos comentado, a diferencia de los alimentos como leche de vaca, soya. Se ha visto que también las inmunoglobulinas varían su producción en los siguientes días de vida respecto a la leche de calostro, madura o de transición, siendo la principal la inmunoglobulina A. Y la célula madre se ha visto que es uno de los estímulos que puede estar presente dentro de la leche materna. En 2007 fueron los primeros estudios donde mostraron su presencia y se ha visto que podrían tener un papel importante en el desarrollo del sistema nervioso central para neurodesarrollo y crecimiento. Y los intentos más recientes por ver las características de estas células van abriendo rutas de investigación, sobre todo para ver si se puede hacer de forma artificial algún estímulo que pueda favorecer el neurodesarrollo en nuestros pequeños que no pueden lactar por algún problema materno. Dentro de los últimos estudios, la lactoferrina y las inmunoglobulinas pues son dentro de las células que están presentes y se ha visto que a mayor inmunoglobulinas pues hay menor enfermedad, a mayor lactoferrina hay más riesgos de enfermedad y esto tiene mucho que ver desde el momento del nacimiento por cómo fue la vía de parto o de cesárea. Empezamos con los estímulos desde la colonización bacteriana. Acuérdense que tenemos los factores que influyen en la concentración de citocinas desde el momento posterior al parto, que tengamos una lactancia temprana, tiempo transcurrido del parto, si fue prematuro o no, la existencia de complicaciones, lo que comentábamos de la preeclampsia y sobre todo recuerden que también se modifica en caso de diabetes o resistencia a la insulina. Y vamos a tener muchas citocinas e interleucinas que van a estar produciendo sobre todo inmunidad en los siguientes meses de vida, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 son de los más estudiados, pero se ha visto que el resto de las interleucinas van a ir mejorando sobre todo al paso del tiempo la inmunidad. Es que era la última, pero le di doble. Muchas gracias.